Me voy a permitir presentar al doctor Hugo, ¿sí? Quien va a iniciar con el taller del día de hoy. Sí, por aquí está el doctor Hugo. Entonces voy a presentar al doctor Hugo. Evelyn, sí te vamos a, checa en tu correo spam para ver si tienes ahí la información. Los últimos registros que se hicieron hasta el día de ayer ya se deben haber enviado. Si no, lo checamos en un momento para que tengas la información. Ok, voy a presentar al doctor Hugo. El doctor Hugo García Álvarez es doctor en estudios humanísticos con especialidad en comunicación y estudios culturales del ISTEM, Campus Monterrey. Es maestro en ciencias con especialidad en comunicación por la misma institución, licenciado en letras españolas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido investigador asociado en el Centro de Investigación en Comunicación 5 del ISTEM y profesor de metodologías de la investigación a nivel maestría en la Universidad Regiomontana, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y en la Universidad Autónoma del Carmen. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales, responsable técnico del proyecto 265317 del Fondo Sectorial Sectur Conacit, denominado Mejoramiento de la calidad de servicios de hoteles de 2 y 3 estrellas en el estado de Campeche bajo la percepción del consumidor. Líneas de investigación, comunicación, identidad y migración. Miembro de la Red Nacional Gestión de la Mercadotecnia, auspiciada por el CUMEX. Otros intereses de investigación y líneas a desarrollar: efectos de los medios masivos, efectos de la publicidad, mercadotecnia para microempresas y mercadotecnia social. Pues bienvenido, doctor Hugo, a este verano de investigación. Muchas gracias, doctor Limber. Yo también pertenezco al Cuerpo Académico de Innovación en las organizaciones. Esa semblanza creo que tengo que actualizarla porque tiene ya algo de tiempo. El día de hoy voy a dar una pequeña conferencia. Déjenme empezar a cargar el material. Por cierto, el material se lo envié al doctor Limber, entonces debe estar ahí en la plataforma, espero que en el transcurso de la tarde para cualquier cosa. Estoy cargando el material, en un momento debe salir. Necesitaría hacer un par de aclaraciones. Soy parte del Cuerpo Académico de Innovación en las organizaciones, pero como vieron por la semblanza que leyó el doctor Limber, también soy el prietito en el arroz, porque mi formación no está construida del lado de las ciencias administrativas. Entonces, la información que les voy a proveer también tiene esa cuestión rara que parece venir de otro lugar. Y espero que les sirva. Estoy viendo la presentación finalmente. Ok, el tema de hoy es herramientas y técnicas de organización de la información para la investigación científica. Como oyeron en la semblanza, soy doctor por el TEC de Monterrey y también estudié mi maestría ahí, entonces toda mi formación profesional se la debo al TEC de Monterrey. Y cuando el doctor Limber me invita a dar esta plática, acepté con mucho gusto porque dije la oportunidad de revisar algunos materiales que tenía pendientes, que hacía tiempo que no revisaba, pero a las 3 horas me arrepentí de haber dicho que sí, porque también me di cuenta que en realidad estos elementos de investigación son cosas en las que he evolucionado bastante. Mi formación, mi entrenamiento en el doctorado y en la maestría tiene que ver con análisis numérico, especialmente el SPSS, y desde ese tiempo para acá he ido cambiando, he ido modificando mi perspectiva sobre el modo en que usamos las herramientas. Lo van a ver más adelante. Sigo pendiente con la discusión de qué es exactamente lo que hacemos en ciencias sociales. Sé que por aquí debe haber algunos ingenieros y algunos de la área de la salud que tienen mucho más claro el modo en que la investigación se aplica en sus áreas.
y el modo en que ellos sí pueden hablar de una investigación cuantitativa, no como nosotros que seguimos discutiendo si somos quali, si somos quanti, etcétera. Más adelante lo discutiré, pero creo que les puedo adelantar esta idea de que más que la discusión de si somos cuantitativos o cualitativos, tenemos que hacernos a la idea de que hacemos investigación cualitativa, pero usamos herramientas de análisis numérico para fortalecer algunas áreas que quedan ahí volando. Pero bien, el tema es técnicas y herramientas de organización de información para la investigación científica. Y quisiera iniciar con una pequeña imagen. ¿Alguien del público sabe qué es eso? ¿Alguien había visto antes esta imagen? Esta imagen es una de 19 tablillas de barro que se encontraron en una ciudad, se llama Ur, la ciudad, una ciudad que ya no existe formalmente, pero todavía hay muchos vestigios en lo que corresponde al actual Irak, y es de los primeros vestigios de escritura que tenemos en la humanidad, y se encontró en el área que llamamos de manera moderna Mesopotamia, un área que está entre dos ríos. ¿Alguien sabe qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien quiere participar, dando su opinión? ¿No? Ok, entonces me adelanto. Siendo la escritura el inicio de muchas cosas, los seres humanos ponemos de manera permanente cosas que son de nuestro interés. Y lo que están ustedes viendo es el registro de la cantidad de cebada que se almacenó durante, creo que 16 meses, hace 3.200 años, no, hace 5.200 años, 3.200 años antes de Cristo. ¿Por qué creen que era importante esto? ¿Para qué sirve la cebada? ¿Alguien sabe para qué sirve la cebada? ¿No? La cebada sirve para hacer cerveza. Eso es lo que estamos viendo. Hay una pequeña polémica de qué es exactamente lo que aparece en el extremo izquierdo superior de su pantalla. Déjenme se lo señalo. Este de aquí es los símbolos uniformes para decir Kushim. Y no estamos seguros si Kushim es un nombre, es el nombre de la persona que lleva los registros, o Kushim es el cargo de la persona que lleva los registros. Estas tablillas lo que hacen es que establecen una contabilidad formal de la riqueza que entra al reino y la riqueza que sale, cómo se van moviendo las cosas. Entonces, resulta que si ustedes creían que tener una idea de cuál era el oficio más antiguo del mundo, déjenme decirles que estaban equivocados. El oficio más antiguo del mundo parece ser la contabilidad. De acuerdo con estas cositas, ¿no? Lo primero que estamos registrando nosotros, en realidad, son la riqueza que tenemos a través de un registro permanente que nos dice cuánto entra y cuánto sale de nuestras arcas. Eso es, en sentido estricto, contabilidad. Y eso es lo primero que nos interesa como seres humanos, para dejar un registro a tal punto que después de 5.000 años todavía lo podemos ir a ver. Esto está en exposición permanente en el Louvre. Pueden ustedes ir, verlo y asombrarse de lo mucho que ha avanzado la contabilidad desde hace 5.000 años. Lo que vamos a hacer nosotros es intentar usar esos registros para hacer ciencia. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿qué es eso de la ciencia? Y supongo que pudo haber empezado desde cualquier lugar para tratar de reconstruir la historia de la ciencia y decirles qué es. ¿Alguien dice que no se ve nada? Yo lo estoy viendo bien, quisiera nada más la confirmación. Por aquí también sí se ve claro, no sé si alguien tenga algún problema. Bien, podía haber empezado esta historia en cualquier punto, quise empezarla donde yo creo que inician casi todas las cosas, que es en la Edad Media. En la Edad Media, si ustedes ven la lámina, los monjes, que eran las únicas personas que tenían una educación formal después de las educaciones básicas, recibían entrenamiento en dos áreas grandes, el trivium y el quadrivium.
tenían que dominar primero la gramática, la dialéctica y la retórica antes de pasar a la siguiente fase, digamos, que era el cuadrillo, que era la aritmética, la geometría, la música y la astrología. La astrología, por supuesto, eventualmente se convierte en astronomía, pero desde la Edad Media tenemos un conocimiento bastante preciso y registro preciso del movimiento de astros, entonces eso es lo que aprendían las personas que iban a la educación formal en la Edad Media. Y si se dan cuenta, desde entonces existe la polémica de cuáles son más importantes. Unas se llaman artes hermosinales y las otras se llaman artes reales. No sé si lo ven, pero técnicamente esa es la distinción que hacemos ahora entre las artes duras y las ciencias duras y las ciencias blandas. Es exactamente lo mismo y desde la Edad Media habría esta, digamos, no sé si polémica, en la Edad Media creo que lo entendíamos mejor y asumíamos que eran complementarias, que había que primero dominar el lenguaje para después dominar los números y lo que venía después, pero ahora estamos enfrascados en un enfrentamiento entre si yo soy de ciencias duras o de ciencias blandas o cualquier otra distinción que ustedes quieran hacer. Ese es el inicio de lo que, a mi entender, llamamos ciencia, pero no podemos, es muy difícil decir, por ejemplo, que la astrología es un conocimiento científico. La aritmética, la geometría, eso sí, podemos suponer que ya tenían los componentes que ahora identificamos como ciencia, pero realmente no hay una ciencia como tal hasta lo que conocemos popularmente como el Renacimiento. Y una de las personas que más influyeron en el modo en que entendemos ahora la ciencia fue este señor René Descartes. Este señor escribió un librito en 1637 que se llama El discurso del método. Y en este intenta él dar consejos sobre cómo debe hacerse, cómo debe construirse el conocimiento. Y dice, primero, no admitir como verdadera cosa alguna sin saber con certeza que lo es. Es decir, dudar de todo hasta no tener la certeza de que algo es lo que es. Sí, parece una perogrullada, pero es esencialmente el principio con el que debemos trabajar la ciencia. Mientras yo no tenga certeza de las cosas, más vale que no las diga. Incluso este puede ser el principio con el que guiamos nuestra vida en las redes sociales. Vamos a no compartir nada de lo que no tengamos certeza. Eso pudiera ser también una lectura de... Segundo, dividir cada una de las dificultades que examinare en cuantas partes fuera posible y en cuantas requiera su mejor solución. Es decir, los problemas complejos hay que separarlos, hay que entender sus componentes y una vez que entendamos los componentes va a ser mucho más fácil reconstruirlos y comprender lo que estamos viendo. Tercero, conducir ordenadamente mis pensamientos. Ese también parece una recomendación apropiada para cualquier época de nuestra vida, para el presente, para el futuro y por supuesto para hacer ciencia. El orden es básico, tenemos que ir de lo simple a lo complejo. No podemos empezar con lo complejo si no hemos comprendido el modo en que las cosas simples funcionan. Y por último, hacer en todo un recuento tan integral y unas revisiones tan generales que llegara a estar seguro de no omitir nada. El reporte debe contener todos los elementos que queremos que se contengan en la ciencia. Más que una receta para hacer ciencia, estos son el modo en que debemos enfrentar el conocimiento nuevo y esto da pie a la construcción de lo que ahora llamamos ciencia. La ciencia en esta doble articulación entre los procedimientos de obtención de información y el registro de esta información para el futuro. La gran ventaja de la ciencia es que nos permite conocer los modos en que se construye el conocimiento para hacer verificaciones permanentes de que tengamos la información correcta con los medios apropiados. Eso es esencialmente lo que entendemos como ciencia y lo que intentaremos hacer ahora desde aquí. Y otra vez, esto sigue siendo un problema. Estamos realmente haciendo ciencia desde las áreas administrativas, estamos haciendo ciencia desde diferentes ámbitos, o la ciencia se circunscribe a ciertas áreas especiales de las ciencias sociales. La discusión seguirá permanente, pero creo que el trabajo que hacemos desde cualquier frontera debe acumularse al punto en que podamos ir hablando de que efectivamente lo que estamos haciendo es ciencia. Y esta es la invitación de veranos como este para que podamos ir construyendo mejor conocimiento con herramientas más precisas. Pasando ya a lo nuestro, ¿qué es exactamente lo que hacemos? La investigación parte de varios procesos. Podemos hablar de las fases previas a la investigación.
Hablamos después de las fases que corresponden a la obtención de los datos y finalmente a la tercera fase de cualquier investigación, que es la socialización del conocimiento. Tenemos que escribir, tenemos que hacer reportes para decirte lo que estamos haciendo. Entonces, casi todas las investigaciones debían empezar con una revisión de literatura. Hay que hacer un análisis crítico de fuentes bibliográficas, hay que hacer fichas bibliográficas y tratar de identificar cuáles son los documentos y textos que nos van a servir. Entonces, la primera herramienta que sugiero, que creo que es importantísimo que utilicemos, son las fichas bibliográficas. Aquí traigo un pequeño ejemplo de una ficha bibliográfica. Cuando estudiaba en la maestría yo tenía algo así como, no sé si alcanzan a ver el grosor de este libro. Cada una de las páginas representaría una de las fichas que tenía yo preparadas para mi investigación, para el reporte de mi tesis de la maestría. Las fichas yo las construía como las ven en pantalla. Hay el título del texto, usualmente eran papers de investigación lo que reportaba, entonces era mucho más fácil. Bueno, ahorita discutimos cómo. Y yo incluía el título, el autor o los autores con su nombre completo, una referencia en APA, cómo escribiría yo esa fuente en APA, y de preferencia en una más. Yo usaba Harvard en la universidad, pero no sé ahora cuál sea, dependiendo de la revista, hay muchos modos en que debemos construir las referencias. Yo les sugiero que tengan APA siempre y alguna otra porque tienen pequeñas modificaciones cada uno de los modos en que nos piden que hagamos el reporte. El enfoque teórico, un resumen en texto del enfoque teórico. ¿Quiénes son los autores principales que utiliza el autor que estamos revisando? ¿Cuál es el método de investigación que sigue? ¿Cuáles son las herramientas metodológicas que utiliza? Y si hace un reporte de las herramientas de análisis de datos, también tenemos que reportarlo, SPSS o cualquier otra herramienta de análisis de datos, se reporta también en el ensayo. Hallazgos principales, qué cosas me dice el autor, y importantísimo también poner citas que consideremos relevantes de cada uno de los textos. Así como está esto construido, ustedes debían o podrían tener muchísimas de estas, y cuando estén construyendo su documento final o estén preparando su reporte, simplemente toman los elementos. Cuando hablen de la discusión teórica, bueno, ahí tienen los enfoques teóricos, los sacan de ahí y los utilizan para el reporte que están haciendo. Cuando discutan los hallazgos de su propia investigación, lo tendrán que discutir contra los hallazgos de otras investigaciones, y aquí están ya señaladas. De preferencia, estas indicaciones obedecen el título, autores, etcétera, obedecen a niveles de texto que cualquier procesador de texto puede ahora rescatar y separarlos para usarlos de manera en bloques. Tengo todos mis métodos por un lado, tengo todos mis hallazgos por otro lado, y luego los junto para construir mis reportes. No sé si me estoy explicando, si voy muy rápido. Estas fichas... Disculpe, doctor. Claro. Creo que Tania del Carmen tiene la mano levantada. Creo que tiene... Adelante, adelante. Si quiere abrir su micrófono y hacer algún comentario o escribirlo en las notas, usted me indica, como usted prefiera. ¿No? Adelante, Tania. ¿Ibas a comentar algo? Ok, seguimos, doctor. Adelante. Gracias. Sí, de verdad, no sé si todos puedan hacerlo, a lo mejor no pueden desbloquear su micrófono y hablar, pero bueno, si alguien puede y quiere hacerlo, adelante. Si no, utilicen por favor los comentarios. Les decía, si utilizamos los niveles de texto que nos permiten ahora los procesadores de texto de cualquier tipo, es muy fácil luego separar los elementos y utilizarlos en bloques. Cuando esté yo preparando mi reporte de investigación y esté construyendo mi marco teórico, pues aquí tengo el enfoque teórico y autores que lo utilizan o cómo lo discuten, y con estas fichas en bloques podemos ir construyendo nuestros reportes. En realidad se vuelve una herramienta fácil, muy fácil, cuando tienen ustedes un volumen suficiente de fichas. Si tienen nada más 3 fichas, pues en realidad no es mucho trabajo. Pero lo ideal es tener muchas, construir muchas fichas para poder hacer que los autores discutan entre sí. En el entrenamiento formal del investigador uno va aprendiendo que el momento en el que uno construye la teoría y en el que uno puede discutir perfectamente una teoría, eso nos va a dar pie a identificar con mucha facilidad problemas de investigación y métodos de análisis para resolver esos problemas de investigación. La investigación en sentido estricto es esta acumulación de pequeños avances y eso se construye, bueno, haciendo estas discusiones y estas revisiones.
Queda la presentación por ahí. Si alguien tiene dudas de cómo se construye esto, adelante, estoy dispuesto a contestarle todas sus preguntas. Pongo nada más una cita, pero idealmente podrían ser 3, 5 citas que ustedes consideren relevantes para cada uno de los textos que están fichando, porque estas, por supuesto, que las van a utilizar en sus reportes de investigación. Aquí tienen identificada la página donde, aquí tienen identificada la página en donde está en el texto original, y entonces nada más lo copian de aquí, entrecomillan, y lo pasan directo a su texto, o lo citan de otra manera, no sé, cambiando las palabras, para reportar esta línea de texto en su propio reporte. Pero ya está casi el trabajo hecho y nada más es juntar pedacitos, ¿no? Edith Pérez, adelante. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Si bien entendí, las citas pueden ir más o sea, pueden ir varias del mismo documento que me haya llamado la atención, las partes que contenga. Sí, usted puede poner, recuerde, cuando está preparando la ficha, puede o no tener claridad de cuál es el documento final, cuál va a ser el reporte de investigación. Fichamos textos a veces que no tienen relación directa en ese momento con nuestra investigación, pero eventualmente pueden volverse relevantes. Lo que tenemos aquí nada más es, digamos, la radiografía de un texto. Yo trato de poner en mi ficha toda la información relevante para no tener que volver a leer ese texto nunca jamás en la vida, ¿sí? En sentido estricto. Pero, por supuesto, que tenemos aquí una radiografía que, si está bien hecha, nos va a dar pistas para que, en caso de que necesitemos algo más, podamos ir nuevamente al texto y revisar el elemento que nos interesa. Lamentablemente, fue hasta la maestría que yo aprendí que, salvo las novelas y los poemas, uno no tiene por qué leer todos los libros. Ni todos los libros, ni todos los textos. Cuando uno se topa con buenos reportes de investigación, usualmente el reporte de investigación siempre empieza con un resumen, con un abstract. Esos abstracts bien construidos son la pista para poder hacer una lectura precisa de cada cosa. Yo no tengo que leer todo el texto si el abstract está bien construido, porque ese me va a dar todas las pistas que necesito para poder leer un texto, ¿sí? Entonces son pequeñas trampas que uno va aprendiendo conforme avanza el trabajo. Uno revisa índices para no tener que leer libros completos, puede leer nada más un capítulo, 2 capítulos. Uno revisa abstract para no tener que leer artículos completos, solo los elementos que contienen claves. Y si, por ejemplo, en el abstract viene algo interesante sobre el modo en que se hace la preparación de la metodología, pues nada más leo la metodología y reviso qué es lo que hicieron, y con eso puedo ir después a ir preparando cosas. Y ya no tengo que leer de nuevo todo, y tengo buenas fichas bibliográficas con las que voy a escribir al final mi texto. Perdón, doctor Limber, adelante. Sí, hay una pregunta en el chat. Rocío Celeste dice que no logró entender bien qué son los hallazgos principales en las fichas bibliográficas. Todos los textos científicos tendrán que contener un elemento en donde el autor presenta qué fue lo que encontró. Después de toda su investigación, después del registro que hizo de sus datos, después de la ida a campo, el autor escribe qué fue lo que encontró, cuáles fueron sus hallazgos. A eso me refiero con hallazgos. ¿Cuál es el resultado de la investigación? Digo hallazgos porque en sentido estricto la ciencia se supone encontrando siempre cosas nuevas. Encontramos cosas que parecen nuevas a veces, pero las presentamos como los hallazgos de mi trabajo de investigación. A lo mejor es la palabra la que está haciendo algo de ruido. Estos son los resultados de la investigación. Esto puede ser un sustituto para hallazgos. No sé si eso responde la pregunta. Voy a creer que sí. Repito, una ficha bien hecha es el ahorro de tiempo, la inversión de tiempo más grande que pueden hacer como investigadores, porque con las fichas, otra vez, ustedes pueden reconstruir textos completos teniendo nada más un pequeño resumen del texto. Eso es una ficha, pero es un resumen ordenado, organizado de tal manera que les sea de utilidad en el futuro. ¿Vi que alguien levantó la mano? ¿No? Ok, continuamos con la presentación. Perdón, nada más, porque lo que sigue es, espero que sea divertido para ustedes, como fue divertido para mí preparándolo. ¿Por qué usamos APA? ¿Por qué usamos Java? ¿Por qué usamos ese tipo de cosas que en muchas circunstancias pareciera que nos
comprimen, nos ahorcan, nos piden que escribamos de ciertas maneras para ciertas cosas. Lo que intentan hacer esas regulaciones es decirnos cómo presentar las investigaciones de tal manera que si tenemos todos el mismo entrenamiento, podemos otra vez ahorrar tiempo e ir directamente a los elementos que nos interesan para buscar la información que nos es precisa. Quería mostrarles, por ejemplo, una bibliografía del siglo XVI. En el siglo XVI, espero que puedan ver el texto que está aquí señalado. En el siglo XVI, si se fijan, cada una de estas entradas es un autor. Este escritor, Gregorio Agrícola, que escribió un libro que se llama De la naturaleza de los fósiles, sobre la naturaleza de los fósiles, perdón, está citando, por ejemplo, pueden ver el cursor, aquí está Hipócrates, y lo cita así, esa es la referencia, este es el índice de autores del escritor este, y solo habla de Hipócrates, y habla de Hermógenes, y habla de Heródoto. Nosotros no vamos a ver nunca jamás un libro moderno en donde se cite o se haga la referencia al autor llamándole Pedro o llamándole Juan, ¿sí? Ahora nuestras referencias tienen que incluir el nombre del autor, tienen que incluir las siglas del autor, todos los autores que colaboraron, el nombre del libro, etc. En esa época no era necesario, o no se creía necesario, y bastaba con que el autor hiciera este listado de autores donde, si se fijan, todos los autores, salvo 2, 3, 4, 5, tienen un nombre único, están identificados por un solo nombre. Y no era necesario que los lectores supieran nada más, porque bastaba con el nombre para identificar quién era. El círculo intelectual estaba de acuerdo en que esta era una manera eficiente de decir quiénes eran los autores y de qué se trataban. Y hay unos casos raros. Por ejemplo, no sé si alcanzan a leer, ahí dice Alexander, el que escribió sobre las lisiacas. Así presentan al autor. No hay nada más, es Alejandro el que escribió sobre las lisiacas. Fin de la historia. Y así estaba construida una biografía. ¿Les parece que esto funcionaría en la edad moderna? No, no podemos hacer eso. Aquí estamos en este chat, en este grupo estamos 102 personas que probablemente compartamos muchísimos nombres y compartamos muchísimos apellidos, y sería muy ineficiente que pusiéramos solo nuestro nombre como autor en un texto. Años después, hacia 1613, la cosa mejora un poquito, pero solo un poquito. Este es un listado de autores de un libro que se llama Sobre la piedra Bezoar, de los hermanos Bauhin. Y ellos, en lugar de poner un solo nombre, porque ya el conocimiento había avanzado mucho en esos 70 años, ponen el nombre de pila y el apellido. Pero el listado lo construyen con el nombre de pila del autor. Entonces, si se fijan, este es el apartado que corresponde a los autores que se llaman Juan. Todos esos autores se llaman Juan y vienen listados Juan Bautista, Juan Bagius, Juan Donius, Juan Calinius, puros Juanes. Entonces tenemos un listado grandísimo de Juanes con su apellido, y que son los autores que utiliza justamente Juan Bauhin para escribir su texto. ¿Sí? ¿Esto es más eficiente? No, tampoco. Entonces, lo que quería rescatar de esto nada más es que el modo en que construimos nuestras referencias, el modo en que construimos nuestros textos, es en mucho sentido una convención. Nos ponemos de acuerdo todos para que escribir de tal manera que sea útil, que nos sea más útil el modo en que lo hacemos. Ahora seguimos APA, que es la Asociación Psicoanalítica Estadounidense, que es el nombre correcto, el nombre en español de la APA. ¿Por qué en mercadotecnia utilizamos a la APA como referencia? Resulta que en las ciencias sociales, el siglo XX en las ciencias sociales se construyó alrededor de ciertas especialidades, y una especialidad que adquirió mucha preeminencia en el uso estadístico, y ese es el gran mérito de los psicólogos, fue empezaron a escribir utilizando estadística, intentando incorporar la estadística en sus autores, en sus escritos, y eso los hizo atractivo para que los sociólogos también vieran cómo estaban escribiendo e intentaran llegar a consenso sobre cómo debía escribir. ¿Sí? La famosa P de Pearson está nombrada así gracias a un psicólogo que se dedicó a hacer test de inteligencia
en migrantes en Estados Unidos. ¿Sí? Este señor, utilizando la estadística, se dedicó a demostrar que los italianos y la gente que venía de Europa del Sur en realidad tenía un coeficiente intelectual menor a la gente que intentaba entrar a Estados Unidos desde el norte de Europa, por ejemplo. Entonces, así es como hemos ido construyendo nuestro conocimiento, llegando a ciertas convenciones y poniéndonos de acuerdo en cuál es el mejor mecanismo para hacer algo. Es esencialmente lo que hacemos. Ya que tenemos nuestro análisis teórico completo, ahora sí corresponde ir al campo, ir a hacer la investigación. Y para hacer la investigación utilizamos diarios, bitácoras, cada una de estas herramientas de recolección de información tiene sus variantes, entrevistas, por ahí en algunas otras pláticas ustedes revisarán cómo se hace una entrevista, cómo se construye una encuesta. Incluso lo usamos menos, pero también pueden hacerse algunas simulaciones de experimentos. En mercadotecnia solemos hacer estas simulaciones con prueba de productos nuevos, la reacción ante ciertas expresiones, y se simula un experimento. En seres humanos es muy complicado, no es lo mismo que en ciencias médicas o en ciencias, algunas otras ciencias, donde sí se puede construir verdaderamente un experimento. En ciencias sociales es muy difícil, pero solemos simularlo y obtener buenos resultados sobre las simulaciones que utilizamos. Otras recolecciones son, por supuesto, tener registros físicos de las cosas ayuda mucho, y ahora tenemos herramientas valiosísimas, las cámaras fotográficas, el teléfono que tenemos para todos lados, pero el chiste del registro es que el registro tiene que construirse de manera sistemática. Yo supongo que si cada uno de ustedes ahorita revisa su teléfono, está lleno de fotos y esas fotos están seguramente no identificadas y requeriríamos mucho tiempo para organizarlas y presentarlas de tal manera que tuvieran algún sentido. La mayoría de nosotros, yo voy a hablar de mí, tengo mi cámara de teléfono llena de cosas que me parecieron interesantes, pero que si lo reviso a 2 semanas ya no entiendo qué fue por qué tomé esa foto, para qué lo hice, no lo sé. Entonces la clave aquí es que el registro de estos reportes físicos, del respaldo físico que tenemos de la información, tiene que tener también elementos de identificación muy precisos. Cuando grabemos audios tenemos que tener un nombre preciso para la grabación, un nombre preciso para la foto que tomemos, para el video, etc. Todo tiene que estar sistematizado, porque de otra manera se vuelve material perdido y tiempo perdido. Yo hablo de análisis estadístico, quiero dejar eso pendiente, más tarde vamos a ver un poco más, pero es esta discusión que les platicaba al inicio. Nosotros en ciencias sociales intentamos, durante mucho tiempo hablábamos de, como les decía, ¿cuál era la expresión que se usaba? Intentábamos triangular la investigación utilizando algo que algunos llaman análisis cualitativo y análisis cuantitativo, combinándolos para obtener un resultado mucho más preciso. Yo creo que eso no se puede. Estos enfoques en realidad obedecen a divisiones epistemológicas mucho más grandes que solo si son números o son letras, mucho más grandes. Entonces, en lugar de entrar a esa discusión, en ciencias sociales creo yo que debíamos hablar de análisis cualitativo, sí, en términos amplios, y hablar del análisis numérico como apoyo a ese análisis cuantitativo. Es muy difícil, incluso fuera de censos, por ejemplo, lograr muestras efectivas obtenidas de manera aleatoria al punto en el que podamos confiar en esos resultados, y acabamos haciendo malabares para soportar estadísticamente resultados que a veces no cuadran. Me ha tocado en mi área de especialidad, que es la comunicación, me ha tocado ver reportes, por ejemplo, sobre efectos de medios de comunicación que usaron como muestra a 18 estudiantes de comunicación del 4º semestre. Y, sí, el análisis estadístico es muy poderoso, nos permite hacer algunas extrapolaciones muy importantes, pero usamos muestras que no corresponden a la fuerza de esta estadística que estamos aplicando. Entonces creo que hay que tener cuidado y no por eso dejar de usar análisis numérico. Se vale, el chiste es nada más utilizarlo con toda su fuerza, sin necesidad de forzar el asunto epistemológico. Vamos a dejar la discusión epistemológica para otras áreas, que sean los filósofos los que decidan si estamos bien o estamos mal, pero hay que tener cuidado con eso, ¿no? Yo lo que quisiera es hablarles de un tipo especial de registro.
Es algo que se llama análisis de contenido, es una herramienta metodológica diseñada, desarrollada por un tipo de apellido Krippendorf, y que se usa mucho en la investigación de la comunicación y que creo yo debía usarse más en otras áreas. La he visto también aplicada para algunas artes, pero poco en otras áreas, y creo que tiene muchos usos, y quiero ver si puedo demostrarlo a través de estas pequeñas láminas. Primero, el análisis de contenido es esencialmente convertir a cualquier cosa en un texto. Cualquier imagen, cualquier acción, incluso movimientos, se puede hacer análisis de contenido de una puesta teatral, por ejemplo, revisando el modo en que los actores se comportan. Simplemente se trata de definir con precisión cuál es mi objeto de estudio, definir las unidades de análisis con las que voy a trabajar, y eventualmente convertir todo eso a un proceso que me permita a mí trasladar todo a la madre de todas las herramientas, que es el Excel. ¿Sí? Lo que yo hago entonces es intentar codificar la información de cualquier tipo para trasladarla a una base de datos en donde yo podré hacer un análisis con esa información. Eso es esencialmente el análisis de contenido, y la herramienta principal del análisis de contenido es el libro de códigos. El libro de códigos no es otra cosa más que el modo en que yo intento traducir las imágenes que estoy viendo en elementos discretos que yo puedo incorporar a una base de datos para hacer un análisis numérico con ellos. Esencialmente es eso. Es el modo en que yo convierto una novela, una telenovela, en una serie de elementos que puedo analizar, que puedo registrar para hacer análisis sobre el documento. Y se construye esencialmente así. Pues ustedes ven, espero que no quede muy pequeña la letra en su pantalla, pero por ejemplo hay una variable 10, que me imagino que ya podrán ustedes ver con claridad, que esa variable 10 corresponde a un renglón en una base de Excel. De eso se trata la investigación al final. ¿Cómo voy a trasladar la realidad a un Excel? Podría ser una definición coloquial de la ciencia moderna. Y, por ejemplo, cuando digo, estoy haciendo una investigación que se hizo sobre notas periodísticas en el noreste de México durante el tiempo más duro de la violencia criminal en el norte. Entonces, un cuate de ciencias y yo estábamos intentando juntar información y tratar de revisar qué es lo que estaba pasando desde una perspectiva un poquito más alejada. Esto fue mucho después del grueso de las balaceras y las muertes, pero teníamos acceso a la base de notas periodísticas del norte, y eso del periódico del norte, que es de los más importantes de Monterrey, y con esa base de datos, con las notas periodísticas de esa época, estábamos intentando reconstruir qué es lo que había pasado. Entonces, por ejemplo, tenemos alguna codificación como la nota indica con precisión el número de muertos, que es la variable 11, y las posibilidades son sí, no, sí, pero no con precisión, por ejemplo, y eso es lo que vamos a ir codificando en nuestro Excel. Así es como se va construyendo un análisis de contenido. Queda esto en el documento, si alguien lo quiere ver con mayor precisión. Es una herramienta que yo creo que es muy importante y es la que yo utilizo principalmente para mi trabajo como investigador. Y eso me da pie para presumirles qué es lo que yo hago. Lo que yo hago es análisis de contenido, y recientemente estoy todavía redondeando porque no he podido completar esto por alguna razón, pero mi trabajo es hacer revisiones sobre el cine. Estuve trabajando, ya lo he dejado de lado porque les platico qué es lo que estoy haciendo ahora. Estuve trabajando con cartelera cinematográfica en la ciudad de Mérida en los años 10 y 17 y 18. 16, 17 y a veces jalándole al 18. Porque resulta que Mérida en esa época fue muy importante para la distribución de cine en el país. Con la frontera cerrada, había un contrabando grandísimo de películas que de Europa caían a Cuba, y de Cuba entraban a Mérida, y desde Mérida se distribuían a todo el país. Y esa importancia que tuvo en el momento dio pie para que hubiera muchas salas de cine en Mérida, y para que esa transición, porque también Mérida tenía muchos teatros y el teatro estaba decayendo, los teatros se convertían en cines, y en ese momento estaba como gobernador del estado, como jefe de plaza,
el general Alvarado, que estaba muy interesado en proyectar su imagen a nivel nacional y colabora con cineastas locales para ir construyendo, ir perfeccionando el modo en que el cine puede ser utilizado como una herramienta de propaganda política. Pero bueno, ese es otro tema. Yo lo que hago es trabajar con carteleras cinematográficas y llevando el análisis de contenido que les platicaba a la práctica. Con lo que yo me topo, por ejemplo, es que la cartelera cinematográfica en esta revista no era como la conocemos ahora, no era el título de la película y las horas a las que pasa, no. La cartelera cinematográfica en 1917 era texto, lo pueden ver ustedes aquí. Estos son los textos. Aquí hago una captura de qué es lo que dice. Aquí está el Salón Variedades, que es lo que ven en el costado derecho, y esta es la cartelera del Salón Variedades para la semana del 17 de abril de 1917. Dice, Salón Variedades, empresa Pablo Pantoja. El jueves exhibió esta empresa la gran película Eureka, La Bella Evelyn y La Posada Wingelgold. Para el sábado, un gran estreno, Cautivado por su padre. Y de ahí yo tengo que rescatar cuáles son las películas y tratar de hacer una reconstrucción de las películas, quién las produjo, de qué país vienen, si puedo identificar actores principales, etcétera. Pero esa es la información, esa es toda la información básica con la que yo tengo que construir mi base de datos. Como les decía, el chiste de esto es convertir todo a un Excel. ¿Cómo le hago para convertir esto a un Excel? Y lo que tengo ahí es una película que se llama Eureka, una película que se llama La Bella Evelyn, una película que se llama La Posada Wingold y otra película que se llama Cautivado por su padre. Tengo en total 4 películas, 1, 2, 4 películas, y esas 4 películas tengo que identificar de dónde son y tratar de reconstruir la historia de esas películas. No siempre es posible, pero a veces se topa uno con que hay pistas que nos ayudan a simplificar esto. Si yo tenía 2 referencias principales. Una es la IMDb, que es una base de datos internacional muy grande sobre historia del cine, y ahí aparecen muchas de estas películas en sus títulos originales, que también es otro lío. Y un texto escrito, compilado por la UNAM, en donde hablan de la cartelera en la Ciudad de México en estas mismas fechas. Entonces podía hacer un contraste y verificar si estaba en lo correcto con los nombres y con los orígenes. Pero no siempre es posible. Algunos nombres de películas realmente no aparecen en ningún lugar, y en otros dependo de otras cosas. Por ejemplo, no lo van a alcanzar a ver, pero donde está el cursor ahorita es la cartelera que corresponde al Teatro Peón Contreras, y ahí también se exhibe la película La Bella Evelyn, pero aquí agregan un detalle, dice La Bella Evelyn de Rowan y compañía, escrito con W. En realidad este es Rowan y es una compañía francesa de cine, pero estas pequeñas pistas son las que después se convierten en información relevante para ir construyendo la base de datos, que es con la que al final se trabaja. Este tipo de arqueología, paleografía a veces de textos, para mí es muy interesante. Y espero que algún día ustedes puedan utilizar herramientas como esta para buscar información. Y por eso les quiero presumir también esta es la Hemeroteca Nacional Digital de México. Aquí encuentran periódicos y revistas de todo el país, digitalizados, por supuesto, para su consulta, y están de libre acceso para todo el mundo. Déjenme ver si les puedo proyectar. Esta es la página. ¿La están viendo? No, no la están viendo, la estoy viendo nada más yo. Sí, no, mil disculpas, no, creo que no la van a poder ver. En esta hemeroteca les iba a mostrar un detalle nada más. Si alcanzan a ver, hay una pestaña que dice geográfica, perdón. Si ustedes le dan clic a geografía, les va a aparecer un mapa del país dividido por estados, y pueden dar clic a cada uno, al estado en el que ustedes vivan, por ejemplo, y verificar cuál es el material que está disponible en la hemeroteca para consulta. El material que casi está disponible para todos los estados son los diarios oficiales, y en los diarios oficiales aparece un montón de información técnica y económica de las sociedades de cada uno de los estados, del modo en que se registran empresas, por ejemplo, y hay muchos elementos que pueden ser útiles para reconstruir historia de muchas cosas. Yo lo estoy utilizando para reconstruir la historia de un empresario yucateco que vivió en la época esta del auge del cine, que llegó a tener 4 salas de cine,
pero que inicia su vida, y eso lo sé por registros del Diario Oficial del Estado de Yucatán, empieza su vida con su vida económica, me refiero, con loterías. Él rentaba un espacio en la plaza, en diferentes plazas de la ciudad, para poner loterías y jugar, y la gente iba y jugaba lotería, y él ganaba dinero, iba construyendo de ahí un capital, y con ese capital monta una primera sala de cine itinerante, y después monta una sala de cine, y acaba con rentando 4 salas de cine y administrando 4 cines en la ciudad de Mérida. Es una historia fascinante y toda reconstruida desde, no toda, hay otros elementos que obtuve del Archivo General del Estado, periódicos, pero aquí encuentra uno casi toda la línea de vida de algunas personas o de algunos negocios, porque aparece mucha información relevante y sería interesantísimo que si alguien está trabajando con algún elemento, un componente histórico de sus investigaciones, aquí encuentra seguramente información muy, muy importante. Lástima que no les puedo enseñar la página, pero bueno. Lo que sigue es la parte más aburrida de mi presentación. Lo que hice fue una revisión de software que puede ayudarles a reconstruir esto. Cuando nosotros hacemos investigación, usualmente una de las herramientas principales que usamos son las entrevistas, pero hay muchas maneras de procesar la información textual. Y lo que he encontrado son herramientas que pueden ayudarnos a simplificar ese análisis. Todas utilizan inteligencia artificial, todas son fascinantes, pero el chiste de esto, creo yo, y es parte de mi angustia existencial a veces, es que sí, la inteligencia artificial y los procesadores de texto son fabulosos ahora, pero requieren todavía la guía del investigador. Nosotros tenemos que tener mucha claridad y espero que hagan énfasis suficiente mis compañeros en las siguientes sesiones que tengan con ustedes sobre el modo en que planteamos problemas, el modo en que identificamos variables, el modo en que identificamos los elementos que queremos analizar, porque si tenemos bien claros esas cosas, entonces sí, las herramientas estos de inteligencia artificial son fabulosas porque nos simplifican muchísimo el trabajo, pero nada más eso. En estos momentos creo yo que son herramientas importantísimas para agilizar el trabajo, pero todavía dependemos de un buen planteamiento de problemas, dependemos de un buen análisis de la información para jerarquizar la información y poderle entonces sí pedir a la computadora que nos haga los análisis que queremos. Y lo que van a encontrar en las siguientes láminas son algunas herramientas que hacen ese procesamiento de texto, minería textual y redes neuronales aplicadas, por ejemplo, a redes sociales. Cuando ustedes administran una empresa, por ejemplo, pueden contratar un software que les ayuda a revisar sus redes sociales y tener mayor cuidado en el modo en que identifican clientes potenciales y van reconstruyendo eso. Aquí viene un listado de muchas de esas herramientas. Voy a detenerme nada más en algunas, pero todas están en la presentación y creo que en casi todas puse la dirección electrónica donde los pueden encontrar. En vivo es quizá la herramienta más importante para el análisis en ciencias sociales porque nos permite jerarquizar y organizar información directamente desde la grabación de audio o de video. Actualmente ya puede hacer la transcripción completa de la grabación que tengamos y nos ayuda, si hemos hecho nuestro trabajo con acuciosidad, nos ayuda a identificar, a organizar la información de la entrevista en grupos de datos, de información que son relevantes para nuestra investigación. Nos permite simplificar mucho el análisis de las entrevistas. Lo cuento nada más como anécdota. En el pasado lo que hacíamos con las entrevistas, y recuerdo mucho la experiencia con un cuate que en una ocasión, después de transcribir a máquina nosotros una entrevista de una hora y media, acabamos con el piso del cuarto en el que estábamos trabajando lleno de hojas, donde estaba la transcripción, e intentando con las hojas ir organizando los fragmentos de la entrevista para hacer una historia coherente de acuerdo a la investigación que estábamos haciendo. Entonces, nos hemos transformado el piso de un cuarto, donde revisamos los datos, a una pantalla de computadora en donde simplemente le pedimos al software que nos arroje todas las entradas donde en la entrevista se utiliza la palabra calcetín y aparecen todas juntas y podemos organizar eso en función de lo que queramos, ¿no? Pero otra vez, no deja de ser
lo más importante, el modo en que nosotros definimos nuestra investigación. Para eso sirve en vivo. Atlas TI es esencialmente lo mismo, y Atlas TI entiendo que es menos poderosa porque todavía no incorpora la transcripción desde video, pero el audio ya está completo. Otras herramientas son estas, que son más bien para mercadotecnia y análisis rápido de información, minería de datos dentro de este contexto de la mercadotecnia. Son útiles, pero son caras. Son caras, y si no es necesariamente una herramienta que aporte algo diferente a lo que aportan el Atlas o el en vivo, yo le recomendaría que lo considera nada más en casos de que tu universidad realmente tuviera el fondo para financiar. Lo mismo para Brandwatch, Monkey. Son herramientas útiles, pero creo que tienen sus particularidades, y ahí están las indicaciones. Si lo quieren ver con calma, lo pueden revisar. Todas tienen costo, algunas más que otras. Todos tienen una versión libre en la que pueden ustedes engancharse y encontrar que es fascinante revisar lo que la gente dice en redes sociales, pero háganlo con cuidado. Y por último, creo que sí es la última, es estas herramientas de análisis numérico. El SPSS sigue siendo, a mi entender, la más importante. A mí me tocó, por suerte, trabajar con SPSS desde 1994. En esa época, y bueno, todavía hasta el año 2000, siempre era más importante trabajar primero en Excel y luego trasladar la información a SPSS, porque el SPSS era poco amigable con el proceso de acceso de datos. Ahora ya no, ya uno puede capturar directamente en SPSS sin perder tanto tiempo en entender cómo organiza la hoja electrónica del SPSS. Pero antes sí, era mucho más fácil trabajar en Excel, y por eso sigo creyendo que el Excel es la herramienta por excelencia. Pero el análisis estadístico, toda la construcción que hacemos ahora de la validación de nuestras series de datos, la validación de los constructos que hacemos dentro de la investigación, creo yo que el SPSS sigue siendo la mejor herramienta. Hay una que se llama PSPP, justamente el invertido, que es un SPSS de versión libre, está libre para todo el mundo, construida sobre la base de Linux. Entonces es muy amigable con todos los sistemas, excepto con los sistemas Apple, porque Apple se ha encargado de arruinarnos la vida a quienes usamos Apple, porque con los candados de seguridad no nos deja utilizar este software libre, que es fabuloso, porque nos dice que puede contener un riesgo para nuestra información, por supuesto. Pero es buenísimo. Me tocó ver una exhibición de este PSPP, y es SPSS igualito, lo mismito que se hace con SPSS, se hace con PSPP, y casi siguiendo los mismos patrones. No hay mucha modificación, es casi una copia del SPSS, y fabuloso. El R es otra herramienta de análisis numérico, análisis estadístico real, pero mi problema, es un problema mío, esta sí requiere mucho más involucramiento en el modo en que se incorporan datos y se captura la información. Todavía requiere algo de conocimiento del lenguaje de computadoras, y para mí ha sido muy complicado trabajar con R. He visto resultados de otras personas, creo que son fabulosos, pero yo todavía no he podido lograr el análisis fino, estadístico con R, porque requiere que sepa de programación, y yo no he podido entrarle a eso. SOFA, una vez vi un tutorial de SOFA, y también es muy parecido al SPSS, pero mucho más sencillo, pareciera mucho más simple. Entonces, nunca lo he utilizado con natividad, prefiero el Excel al SOFA. Lo vi en una exhibición, y entiendo que por ahí está disponible también en las páginas de la UNAM como alternativa libre. Es libre, entonces no se paga nada, por supuesto el Excel. Hago énfasis en que es libre y no se paga nada, porque el SPSS se ha vuelto prohibitivo. Es muy caro. Parece que tuvimos un problema con el doctor Hugo. Vamos a reconectarnos y en un momento continuamos.
Bueno, ¿me escuchan? Perdón. Sí, doctor. Me quité el audífono y creo que eso hizo que me desconectara. Perdón, ya estoy de vuelta. Les decía nada más, sí, el SPSS se ha vuelto muy complicado, muy caro. Instituciones de mediano tamaño pueden darse el lujo de comprar licencias para muchos estudiantes y se usan, pero instituciones pequeñas creo que nos resulta muy oneroso porque los modos en que se paga, hay una contratación trianual, creo, que es muy cara y no nos deja ningún residuo. Antes el SPSS lo compraba uno la versión 17, nos dejaba actualizar, creo que lo comprábamos en la versión 11, nos dejaba actualizar hasta la 13 o 14, y luego ya no había actualizaciones, pero uno se quedaba con el software en la computadora y podía uno seguir trabajando SPSS sin la versión más actual. Las últimas versiones de SPSS ya no te permite hacer eso. Una vez que se vence la licencia, el software se guarda y ya no puedes acceder a él en versiones anteriores. Mucha gente recurre a las versiones piratas de este software y pues tampoco es recomendable. La verdad es que no, ya hay que tener mucho cuidado de dónde vienen las herramientas. Y habiendo software libre, creo que la alternativa real es ir a los software libres que están bien desarrollados y que son igualmente útiles. Y con esto yo cierro mi plática. Muchas gracias por haber atendido y quedo disponible para cualquier duda, pregunta, o si quieren después revisar con detenimiento las herramientas que estoy ahí mencionando y podemos seguir platicando después en otro día, en otro momento. Muchísimas gracias.